idea de esta actividad surgió de algo, no sé si podríamos decirlo, anecdótico, o al cabo, estamos acá y vamos a tratar de hablar de esto de una manera respetuosa y de la forma en que todos podamos obtener algo de información y saber más al respecto. No estamos acá para debatir posiciones, sino para incluir conocimientos. Bueno, situación de riesgo cierto e inminente, de daño y riesgo suicida, ya habíamos hablado de quiénes eran. Una aclaración para saber de qué estamos hablando. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación. Me parece bárbaro hacer esta interfase capitular entre suicidología y psiquiatría forense. Son dos capítulos que tenemos que dialogar y compartir experiencias. ¿Sí? Ley sí, ley no. Todos los problemas que ocurren son problemas de la ley de salud mental, o la ley de salud mental es maravillosa y no tiene errores. Es un instrumento que no se puede modificar, es un instrumento al cual no se le puede observar nada, y otros es un instrumento admonizable al cual hay que derogar. La ley es del 2010, o sea que hace 12 años que la discusión está estancada exactamente en este lugar. Sin embargo, muchos de los problemas que están saliendo a la luz, si uno rasca un poco la superficie y oculta la situación, son problemas del sistema sanitario. La falta de camas, la falta de lugares a donde derivar, los articuladores intersectoriales entre la justicia y el sistema de salud, los sistemas de internación y las casas de medio camino, departamentos terapéuticos, profesionales, mayor número de profesionales. Y todo eso no está obstaculizado por la ley de salud mental, ni tampoco está favorecido, porque el ámbito de resolución de ese tipo de cuestiones es el ámbito de la política sanitaria, que depende de políticas y depende de presupuestos, y que depende además de una política de Estado. Si nosotros analizamos desde el 2010 a esta parte, creo que no me equivoco, hubieron 3 gobiernos, 3 poderes ejecutivos, ¿de acuerdo? Los 3 poderes ejecutivos sostuvieron la ley de salud mental. De hecho, el gobierno del presidente Macri, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aceptó que en la Argentina se violaban derechos humanos en instituciones manicomiales y que se avanzaba hacia el cierre. Presidente Macri. ¿De acuerdo? ¿Qué estoy planteando con esto? Que hay un desconocimiento, no solo de la ley, sino del contexto jurídico y político, regional y universal en el cual la ley surge. Entonces, primero hay que plantear cuál es el escenario, el global, para ver por qué la ley de salud mental dice lo que dice, y cuáles son las críticas que tomó, y después cuáles son las cosas en las cuales estamos tropezando, con cuestiones que probablemente no son claras de la ley de salud mental. Yo preparé una pequeña presentación que la daría rápido, quisiera compartirla, pero la puedo contar, me la sé, pero espera que no encuentro. Ahí está. Estás habilitado. Sí. Ahí está. Déjame ver ahora qué tengo que apretar. Acá. Yo les quiero contar un poco el contexto, que es la perspectiva de derechos humanos aplicada a la salud mental, y que ni más ni menos es parte del programa que nosotros llevamos a cabo en el curso superior de psiquiatría forense, basada en la perspectiva de derechos humanos. Parte de entender que hay un sistema universal de protección de derechos humanos basado en instrumentos de derechos humanos que rigen para todas las otras cuestiones, que genera un sistema universal, que es el sistema ONU, y un sistema americano. Dentro del sistema universal hay tratados de derechos humanos, y cada tratado tiene un comité. A nosotros nos está traccionando el sistema legal el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien. En el año 1994, la famosa reforma constitucional en la Argentina, que todos la conocimos por la reelección de Menem y por el tercer senador para el partido minoritario, sin embargo, introdujo algo que fue de aceptación general en todas las fuerzas políticas, que fue la inclusión en el articulado o de jerarquía, de similar jerarquía al articulado constitucional, de tratados
internacionales de derechos humanos. De manera tal que esos tratados de derechos humanos, juntos al articulado de la Constitución, conforman algo que se llama bloque federal o bloque de constitucionalidad federal. Y eso para abajo rige nuestro ordenamiento jurídico. El Pacto de San José de Costa Rica forma parte de nuestro sistema jurídico. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, a la cual la Argentina adhiere en el 2008 y a la cual la Argentina le da jerarquía constitucional en el 2014, rige y tracciona nuestro sistema jurídico. Las principales leyes que son el escenario de fondo de la salud mental en la Argentina son la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud Mental del 2010, la Ley de Ejercicios de Derechos del Paciente 2009 y el Código Civil 2015, que es el que le va a dar mayor homogeneidad al concepto y que va a cristalizar el concepto de un derecho civil constitucionalizado. Entender lo que pasa en nuestra materia legislativa actual y en salud mental solamente se lo puede entender si se pesca el concepto de derecho civil constitucionalizado. Antes, la relación entre el paciente psiquiátrico y el médico era una relación entre privados. Ahora, lo que le pasa a un paciente en salud mental, si ustedes quieren un paciente psiquiátrico, ya no es un asunto entre privados, sino que es un asunto de interés público y del Estado, tutelado por garantías convencionales, las convenciones y garantías constitucionales. Ese es el derecho civil constitucionalizado. El Código Civil va a decir, nosotros constitucionalizamos al derecho civil. Nosotros vamos a poner el sistema legal argentino en consonancia con la Convención. Entonces, la perspectiva de la discapacidad basada en derechos humanos parte del concepto de que la persona con discapacidad tiene derecho a la dignidad, a la autonomía, a la igualdad, a la solidaridad. El tema de la autonomía es el que nos hace a todos nosotros ruido, porque es ahí donde está habiendo problemas de interpretación en la clínica de todos los días. Cuando el paciente dice yo este tratamiento no lo quiero hacer, y a priori tiene derecho a la autonomía. ¿Cuál es el error, a mi criterio, cuál es el error que se está cometiendo en las guardias? Que se le está concediendo aptitud de decisión a personas que están transitando momentos de descompensación que no tienen la autonomía psíquica suficiente como para tomar esas decisiones. Un paciente psicótico que deja la medicación porque le produce efectos adversos sexuales, es algo que lo podemos discutir, pero si no se aviene a ningún tipo de tratamiento y empieza a estar agresivo, no está autónomo para rechazar ese tratamiento. Y ahí hay errores de interpretación que no pueden ser que estén ocurriendo, porque eso no se desprende de la ley. Ese paciente descompensado está tan descompensado con la 26657 como con la 22914. Ahí es donde yo quiero ir. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI y es sobre personas con discapacidad. Y vamos, ojo, silénciense, les pido por favor. Bueno, y va a introducir el paradigma social de la discapacidad, que va a decir que no importa, que la discapacidad no depende tanto de la condición inherente del discapaz, ¿sí? Sino de cuestiones actitudinales que la sociedad le impone. Entonces, si la persona tiene una discapacidad visual, su discapacidad visual no depende tanto de su condición inherente de minusvalía visual, sino que la sociedad no le pone claves de sonido, no le pone superficies reconocibles al tacto, etc. En el caso de la salud mental y de la patología mental, van a ser barreras actitudinales, de estigmas, de prejuicios, etc. De manera tal que, para el paradigma social de la discapacidad es una ecuación relativa. Es un diferencial que se puede acortar si se introduce la figura del apoyo. Por ejemplo, el apoyo para decisiones. Entonces, si el paciente dice, yo no quiero tomar la medicación, no me quiero internar, no es correcto decirle a la familia, mire, si él no se quiere internar, tiene derecho, yo no puedo hacer nada. Nadie puede hacer nada en este país, porque la ley de salud mental no lo deja. Es un error de interpretación que conduce a un peligro para el paciente y a una responsabilidad profesional para el psiquiatra. Esto es lo que yo quiero advertir y lo que he tratado de hacer en ese posteo, porque se están incurriendo en errores técnicos. Cualquier médico legista de cualquier repartición oficial, Fiscalía, DGN o CMF, DGN es la Defensoría General de la Nación, o CMF, estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. Por eso le decimos, escúchennos. Abran los ojos. El modelo del Código de Vélez-Sarsfield, que planteaba un sistema
protección del discapaz, paternalista, que es el que hemos conocido todos los de mi generación porque estudiamos medicina con ese sistema, es un sistema en el cual se apoya en una definición, que es la definición de la alienación mental de Nerio Rojas. O Nerio Rojas, si ustedes quieren, es el exponente de esa definición, donde la alienación es un trastorno intelectual, es un trastorno en el cual no se tiene conciencia y fundamentalmente el individuo no es provechoso para la sociedad. Esas son las características de la alienación. De manera tal que el juez, basado en la opinión del psiquiatra, el juez tomando como figura de referencia al buen padre de familia, de esta familia tradicional que se ve en pantalla, iba a tomar las mejores decisiones. Pero los modelos de familia han cambiado. Es más, ya esta foto es un modelo de familia casi conservador para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, de la mano de eso vienen nuevas leyes, viene la militancia de derechos cívicos, vienen las nuevas leyes y vienen los nuevos códigos. Este es el artículo que nadie puede desconocer de la Convención, de la CDPD, que es el artículo 12 que va a decir que las personas con discapacidad van a tener derecho al ejercicio de la capacidad. Y para eso los estados le tienen que garantizar la existencia de apoyos, de salvaguardas, etc. Vamos a la Ley de Salud Mental. Este es un artículo polémico de la Ley de Salud Mental, que generó gran crispación en el ambiente y si ustedes quieren no hay acuerdo. Una pregunta que alguien se puede hacer es por qué una ley tiene que proponer una definición de salud mental, por qué no lo puede dejar librado a un debate de escuelas. La ley, el legislador decide hacer este movimiento, es cierto, para desmedicalizar el concepto, eso lo vemos todos, resulta claro, y va a decir que la salud mental es una culminación de un proceso histórico, social, multideterminado, en donde a propósito ni siquiera va a utilizar la palabra médico, va a utilizar la palabra biológico, y va a decir, y esto es lo importante, que está atravesado por la perspectiva de derechos humanos y de la realización social. No puede haber salud mental si no hay una inserción comunitaria real, eficaz, y si tampoco es eficaz el cumplimiento de los derechos humanos. Y va a decir algo más, que se debe partir de la presunción de capacidad de las personas. Esto se va a entrelazar con el contenido del artículo 5, que es un contenido muy interesante. Por supuesto que estoy dando una opinión personal, es de los mejores artículos que tiene la ley en cuanto a su factura, donde va a decir que la existencia de diagnóstico en el campo de salud mental no autoriza en ningún caso a presumir riesgo de daño o incapacidad, la que solo puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado. Es decir, que introduce, para mí, introduce la palabra, que es la que se están olvidando de utilizar a la hora de evaluar el riesgo cierto e inminente. La ley habla de una situación, y la situación te permite una línea longitudinal. ¿Cómo puede ser que un paciente que estuvo robando toda la noche en una misma parada de colectivo, drogado, que fue dado de alta un mes y medio atrás, que no adhirió al tratamiento ambulatorio, que en el último mes entró 3 veces en comisarías con causas penales vinculadas a robos para drogarse? Es decir, eso no es patologizar o medicalizar la conducta delictiva. Su conducta delictiva es un síntoma activo de su enfermedad. ¿Cómo puede ser que porque llega tranquilo a la guardia, y en la guardia para no estar en cana ni ser internado, va a decir que acepta un tratamiento ambulatorio, un equipo interdisciplinario diga que no tiene riesgo cierto inminente y que adhiere a un tratamiento ambulatorio, cuando tiene un historial de descompensaciones psicoconductuales asociadas a sustancias? Y está en un periodo de máximo riesgo que es el periodo post-alta, al cual no adhirió a ningún tratamiento y está en condición de calle. A esos tipos de pacientes, el sistema sanitario de la Ciudad de Buenos Aires le está diciendo que no tiene riesgo cierto e inminente de daño para sí para terceros. Se está tomando la inminencia como diciendo, aquí ahora no está pateando el escritorio de la sala de guardia. Después no sé. Bueno, ahí hay un error de interpretación que perjudica al paciente y decididamente perjudica al profesional. Decididamente. La ley no prohíbe que ese paciente sea internado aunque esté tranquilo. Como la 22914 tampoco lo prohibía. Entre los derechos que tienen los pacientes, la diapositiva es horrible, el A es muy importante, derecho a recibir una atención sanitaria y social integral y humanizada. Un paciente en esas condiciones que no es aceptado en una guardia ni es admitido, no se le está respetando el derecho a la asistencia integral. Un paciente que viene robando está con conductas de riesgo ciertas.
Pasemos al Código Civil. El Código Civil va a decir en su prólogo, ni siquiera en el texto, basta con leer un rato las primeras páginas firmadas por el doctor Lorenzetti, Kemelmacher de Carlucci y Hayton de Nolasco, para leer que dicen, este es un código que va a dialogar con las leyes específicas. Adivinen con qué ley específica dialoga. Con la ley de salud mental. Reglas generales para la restricción de la capacidad, al ejercicio de la capacidad. La capacidad general de ejercicio se presume, aun cuando la persona esté internada. Pero cuidado, está hablando de capacidad jurídica, no está hablando de una autonomía decisional. La aptitud para consentir o rechazar un tratamiento no es de la capacidad de la que está hablando esto. ¿Con qué hace juego esto? ¿Con qué concuerda la concordancia con el artículo 3 de la Ley de Salud Mental, que la capacidad siempre se presume y que no se deduce a partir de un diagnóstico en el campo de la salud mental? Yo reconozco que este giro lingüístico, la existencia de diagnóstico en el campo de la salud mental, está utilizado para no hablar de patología psiquiátrica. Pero a esta altura del partido, 12 años después, quedarnos en esto es quedarnos en una discusión menor. Nosotros tenemos que sentarnos en las mesas donde se discuten estas cosas, y por eso APSA ingresó al órgano de revisión para hacer oír la voz de los psiquiatras y defender el derecho de los pacientes y el derecho de los trabajadores en salud mental. Y tener que ser la voz disonante si es necesario serla. Entonces, estar discutiendo en las redes y a los gritos que las patologías mentales son patologías mentales y que por eso no me siento a dialogar con los que creen que no son patologías mentales, es un error garrafal, porque hace 12 años que tenemos una ley de salud mental y tenemos un código civil. Bueno, y yo no leo acá por la pantalla, pero lo que les quiero decir es que en las reglas generales, este artículo va a decir que toda intervención estatal es una intervención interdisciplinaria, ya sea en lo jurídico como en lo asistencial. Entonces, para aquel posteo que se queja de que el psiquiatra no tiene la preeminencia que tenía antes, tienen que saber que es una tendencia global, no solo continental, sino global. Y esa es una realidad con la que tenemos que convivir. Ese psiquiatra, dueño de la escena, en la época de Pinel o incluso hasta Henry A., ese rol para el psiquiatra no existe más. El mejor libro de bipolaridad, escrito en el siglo XX, ya en el siglo pasado, no hablo de la locura maníaco-depresiva de Kraepelin, hablo del libro de los trastornos bipolares de Goodwin y Jamieson. Jamieson es psicóloga. Y cuando Jamieson escribe An Unquiet Mind, una mente inquieta, su biografía sobre sus estados bipolares, cuenta lo que a ella le costó llegar a la jefatura de un servicio por ser psicóloga. Entonces, todo este proceso del advenimiento de profesionales de la psicología a lugares decisionales en nuestra especialidad es un fenómeno que se viene dando a lo largo de décadas. No es un exabrupto del kirchnerismo, o que de un par de trasnochados, muchos pocos que Elena Foucault. Es más complejo. ¿Cuándo ha habido una autocrítica desde el campo de la psiquiatría que al paciente borderline se lo trató igual en las instituciones como si fuera un esquizofrénico paranoide? ¿Y ustedes de quiénes son? ¿Sobre qué tipo de pacientes creen que son las asociaciones de pacientes más críticas de la psiquiatría? ¿Ustedes creen que es la Asociación de Familiares de Pacientes Esquizofrénicos? No. La Asociación de Pacientes Esquizofrénicos y Bipolares, en general, comparte los lineamientos de los tratamientos propuestos por los psiquiatras y la psiquiatría, porque les ha traído alivio a sus vidas, con las terapias y con la medicación. Es otro tipo de usuario en salud mental que sufrió las consecuencias de un modelo rígido que no advirtió la diferencia. Y sobre esto no se discute. Sobre esto no se discute. Fíjense que aún así, y con todo el movimiento desmedicalizador, el Código Civil, para declarar la restricción de la capacidad de una persona, lo que antes era insanía e inhabilitación, exige un umbral alto para el diagnóstico. Fíjense en el primer párrafo resaltado en negrita. ¿Padece una adicción o una alteración mental permanente o prolongada? No dice un uso problemático de sustancias. Alteración mental. Porque para restringirle derechos civiles a una persona tiene que haber un umbral alto. Entonces hay que conocer mejor la discusión. Por supuesto que hay posiciones radicalizadas que dicen que la enfermedad mental no existe. Nosotros sabemos que el fenómeno psicopatológico existe. Si ustedes quieren, de alguna manera, el gran disenso que tenemos todos nosotros que nos une con ese artículo 3 en cuanto a su definición dura, tomada en un sentido radical,
es que todos sabemos y creemos en la existencia del fenómeno psicopatológico. Esa es la diferencia. El decreto, cuando va a definir los padecimientos mentales, introduce dentro de los padecimientos mentales a los trastornos mentales. Ese decreto, en ese artículo 1 que reglamenta, le da un giro pragmático. Entonces no es todo tan blanco o negro. Fíjense que la sentencia, para restringir la capacidad de una persona, tiene que hablar del diagnóstico. Pero va a hablar de algo más. Miren el punto B, época en que la situación se manifestó. Por eso la palabra situación no es una palabra inocente que vengo señalando. La situación de riesgo, la situación problematizada que va a invitar a la restricción de la capacidad. ¿Cómo se soluciona legalmente? ¿Qué propuesta brinda el Estado para que la persona con discapacidad no sea un muerto civil? Para que pueda participar de su proceso de decisiones. Se introduce la figura del apoyo, que no es un curador, es alguien que lo va a ayudar en la autonomía. Entonces, si un paciente está diciendo que no se quiere internar, y nosotros vemos que hay un trastorno delirante de base, o una inadecuada conciencia de enfermedad, y el familiar que está al lado no es lo suficiente, no pesca el punto, nosotros no nos podemos quedar ahí. Nosotros tenemos que luego avisarle a la justicia que se produjo un disenso, que nosotros, equipo interdisciplinario, creemos que necesita tratamiento y la familia y el paciente creen que no. Nosotros tenemos que activar mecanismos. Eso es lo que en general, en las malas praxis recientes, se está reprochando a los psiquiatras, que no activaron mecanismos, no que no tomaron decisiones o no fueron lo suficientemente fuertes en forzar la coacción. Le están diciendo que no apretaron el botón para que se inicie el mecanismo legal de la coacción. ¿Y saben cuál es ese botón? El mismo que se usaba en la 22914, informarle al juez. Antes se le pedía al juez que indique una internación, ahora se le pide que haga una evaluación interdisciplinaria. Bueno, ese mecanismo no está funcionando. ¿Por qué? Porque se está diciendo que con la ley de salud mental no se puede hacer nada. Pero eso no es cierto, es falaz. Ahora, que no hay camas, es cierto. Son cosas distintas. Tenemos que poner la discusión en cada nivel. ¿Que hay gente que no quiere a los psiquiatras? Es cierto. ¿Por qué el modelo de la capacidad, ustedes van a escuchar, no está cuestionado? Está universalmente aceptado. Porque como la capacidad jurídica representa determinadas funciones, está guardando relación con el modelo clínico dimensional, es no categorial. Entonces, el modelo social de la discapacidad, con el correlato de la restricción de la capacidad, manteniendo capacidad, grados de capacidad, es pacífica. Lo aceptan los abogados, lo aceptan los psicólogos, lo aceptamos los psiquiatras. A mí me tocó trabajar con los dos modelos, como perito, y les puedo garantizar que este modelo se acerca muchísimo más a la realidad clínica. Para que se entienda, antes era la pregunta con el código de Vélez-Sarsfield era ¿qué no puede hacer el incapaz? La pregunta de ahora es ¿qué es lo que necesita para poder hacer la persona que tiene una discapacidad? Y eso ¿qué es lo que necesita? Es lo que el Estado le va a dar a través de los apoyos. Desde la perspectiva de la internación, lo que el Estado intenta darle a la persona es la garantía de que no sea privado de la libertad sin una justificación adecuada. La ley de salud mental no prohíbe la internación, pero la restringió. Eso es cierto. La ley de salud mental puso dos categorías de internación, la voluntaria y la involuntaria. Y para la involuntaria le puso un estándar alto y eligió una fórmula terminológica que resulta muy confusa para la comunidad médica, pero que a 12 años también hay que hacer un esfuerzo de tratar de entenderla. ¿Por qué? Porque había un debate en el seno del derecho que nosotros los médicos no teníamos la menor idea, y lo usábamos porque lo aprendíamos así, que era alrededor del concepto de peligrosidad. El concepto de peligrosidad, todos nosotros, y yo en el Hospital Borda lo usé así, lo aprendí a usar de esa manera, lo usábamos como sinónimo de riesgo de daño. Nunca lo hemos usado como la probabilidad de volver a delinquir, que es el origen del término peligrosidad. La peligrosidad surge del positivismo criminológico, la época en que se cree que hay una ciencia, una disciplina de la conducta humana capaz de predecir. Todo lo que se le critica a la noción de riesgo cierto, en realidad el concepto de peligrosidad salía a abastecerlo. El concepto de peligrosidad decía, yo psiquiatra
Al criminólogo le voy a dar la fórmula perfecta para calcular cuándo la persona lo va a volver a hacer. Entonces, si es peligroso, lo internamos. Eso ocurría en el ámbito del derecho penal. En el Código Civil de Vélez Arfiel, y lo vi por ahí a Martínez Ferretti, un amigo, un gran colega del cuerpo médico forense, él tiene una historización. Sobre la 22914 nadie sabía nada, salvo Pepe Martínez Ferretti, y todo le íbamos a preguntar a él. Él ha escrito mucho sobre la 22914, que es la ley anterior, y analizaba mucho el artículo 482. Entonces lo que decía Martínez Ferretti era que el concepto de cuando uno podía internar, fíjense en negrita, que sea de temer, derivaba de la temerabilidad, un término italiano equivalente al de peligrosidad. Y es así como un concepto del derecho penal criminológico derrama y se mete en la psiquiatría civil, en la psiquiatría asistencial. Y se mete con una cualidad potencial, en que sea de temer ¿qué? Hacia futuro. La ley de salud mental va a bueno, quiero decir acá un parate que voy a venir después. El concepto de peligrosidad en el derecho penal ha sido muy importante, porque en la Argentina hay dos maneras de castigar a una persona. Una es con la pena y otra es con la medida de seguridad. Y la medida de seguridad está basada en la peligrosidad. De manera tal que una internación en un manicomio, que no se llama pena, sino que se llama medida de seguridad, se basaba en la peligrosidad de la persona. Y en ese manicomio iba a estar siempre que continúe siendo peligroso. Ante ese registro de la peligrosidad, ese movimiento, si ustedes quieren, contrario a la psiquiatría y contrario a la cuestión de la peligrosidad, va a decir, en la Argentina, con el concepto de peligrosidad, nadie sale de alta fácilmente. Entonces, buscan una fórmula que se la puede cuestionar, que tiene antecedentes en otros países, y conforman esa estructura compleja, que no es fácil de entender y que el decreto reglamentario no echó luz al respecto, esto lo podemos decir sin que sea herético, crea esa fórmula que tiene ese oxímoron del riesgo cierto, que a mí me parece que es mucho más difícil de entender lo inminente que el riesgo cierto, porque en definitiva el riesgo cierto alude a una certidumbre interna de quien evalúa, que llega a la convicción clínica de que algo está por pasar. El tema es cómo está siendo interpretado la inminencia. La inminencia está siendo interpretado como ya. Bueno, la ley de salud mental en el artículo 14 introduce una noción que sigue teniendo potencia en la actualidad, que hay discusión en la actualidad. La discusión es que no puede haber una internación que no sea considerada terapéutica. La ley de salud mental dice no puede haber internaciones como medidas de seguridad. El Código Penal todavía mantiene la medida de seguridad. Ahí hay una discusión. Eso sí es una realidad que existe. Pero no podemos avanzar en la discusión si no nos sentamos a señalar determinadas cosas y si seguimos diciendo que el jefe de servicio tiene que ser el psiquiatra. Esa discusión está atrasa a 12 años. Que la internación tiene que tratar de ser breve. Y vamos a la internación involuntaria. Hasta ahora en la ley de salud mental teníamos el artículo 5, que hablaba que no se deduce riesgo a partir de un diagnóstico. Pero va a meter la palabra situación. Fíjense acá, en el artículo 20, que va a decir que cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud, esperen que corro esta ventanita que quiero leer exactamente, mediare situación de riesgo cierto e inminente. No es solo riesgo cierto e inminente, es situación de riesgo cierto e inminente. Y ahí aparece una palabra que sí puede hacer que incorporemos las vicisitudes y contingencias de los últimos 15, 20, 45 días. No está dicha la palabra grave, que es a donde quiero ir y a donde quiero ir a los posteos. Si uno traduce la situación de riesgo cierto e inminente por riesgo grave, no va a haber ningún juez que le diga a un médico que internó innecesariamente a un paciente, porque la gravedad del riesgo abarca toda esta situación. La certeza del que diagnostica, la posibilidad de ocurrencia en un tiempo que no se puede precisar, pero es bastante próximo, y que ha estado en una situación grave en el último tramo. La palabra gravedad, con Leonardo Gioldi, actual decano del Cuerpo Médico Forense, la utilizamos en 2 artículos en el 2010, antes de la Ley de Salud Mental y aplicada al fuero penal, en una revista de Derecho Penal y en la revista Vértex.
dijimos riesgo grave, cierto, inminente como fundamento de la internación. Y la palabra gravedad no se nos ocurrió a nosotros, tomando un whisky. La palabra gravedad empezaba a aparecer en fallos de la Corte, en donde dice, no siempre la peligrosidad es el fundamento de la internación, en tanto que el riesgo que esa peligrosidad implique tiene que ser grave. Empezaban a aparecer la palabra grave en los fallos. La palabra grave está en el sistema legal argentino, en la jurisprudencia. No es cierto que si la ley dice, no puede ser que esta discusión sea leyendo 3 renglones de una ley. La discusión está en este nivel, sobre el riesgo. Ahora, resulta que uno postea sobre riesgo y te contestan sobre el artículo 12 que dicen que la medicación se utiliza para tortura. Por supuesto, es un exabrupto, es una agresión. El decreto tiene un reglamento al artículo 12. Va a decir que lo que se dijo sobre el tratamiento médico se aplica para todo tipo de tratamientos de otras disciplinas. Pero la discusión está planteada en blanco y negro. Parece que no se puede transitar por otro carril. Pero eso deja a pacientes expuestos y deja expuestos a los profesionales psiquiatras. Esta es la definición que intenta el decreto del año 2013. Y le pone tanta exigencia al concepto de riesgo, que riesgo en sí mismo implica una probabilidad, que confunde. No es una definición que aclaró las cosas. Es bien intencionada, pero no aclaró las cosas. Ahora vamos al Código Civil. 2015. El Código Civil que dice, venimos a constitucionalizar el derecho civil. Somos los que vamos a plasmar que lo que le pase a un paciente usuario de salud mental va a estar tutelado por garantías convencionales y constitucionales. Nosotros vamos a ser el pivot del sistema legislativo que legisle en concordancia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y miren lo que dice en negrita en el inciso B, vamos a decir. Solo procede ante la existencia de riesgo cierto e inminente de un daño de entidad. Acá le va a agregar una cualidad. No cualquier daño, sino un daño de entidad. Un daño de entidad habla de gravedad. Vamos. La ley de salud mental se propuso desterrar el concepto de peligrosidad. Hay un caso que está publicado en el libro Magnetizados sobre una persona que fue algo así como un asesino serial de taxistas. Esa persona estuvo muchos años internada en una unidad forense, bajo la cuestión de la peligrosidad. ¿Qué pasó con el término peligrosidad? Si bien peligrosidad implica una probabilidad, no alcanzaba, y se empezó a hablar de peligrosidad potencial. Entonces, si riesgo cierto es un oxímoron, peligrosidad potencial era una redundancia. Y así estaban los dictámenes clínicos y también nuestros dictámenes forenses. Peligrosidad potencial. Hoy no sé, mañana tal vez. No se iba nadie de alta de esa manera. No está mal la crítica al concepto de peligrosidad. El mejor libro de psiquiatría forense que ha sido escrito en el siglo XX lo escribió Vicente Cabello, un tipo con ideas de avanzada, además. Él, por eso quiero hacer esta aclaración, porque no es en absoluto una crítica al libro de Cabello, porque del libro de Cabello hemos aprendido todos, y es un libro que hay que leer quienes sigan esta disciplina. Pero él decía, para evaluar la peligrosidad hay que aplicar la fórmula de los 5 elementos. Esto es, ¿qué enfermedad tiene la persona? ¿En qué momento evolutivo de la enfermedad se encuentra? ¿Cuál es la personalidad de base del autor? El hecho y las condiciones mesológicas. Mesológicas es un término de José Ingenieros, habla de lo socioambiental. Entonces, si ustedes calculen que si para hablar de una persona que tiene peligrosidad, analicemos los términos de esta fórmula. ¿La enfermedad se cura? Nunca. El estadio evolutivo, y bueno, podemos ver si está muy agudo nunca, si está residual tenemos dudas. ¿La personalidad de base del autor cambia? ¿La violencia del hecho se puede modificar? No, si ya ocurrió. Entonces esta fórmula, desde el lugar donde se la critica, implica una tautología, es una fórmula que se cierra sobre sí misma y es casi imposible no dictaminar que se tiene peligrosidad. ¿De acuerdo? Más si uno introducía el concepto de la potencialidad.
Y acá viene lo que les dije antes. Nuestro sistema penal contempla penas y contempla medidas de seguridad. Y eso está vigente en la actualidad, todavía. La medida de seguridad, vos cometés un delito y la pena que te toca retribuye al bien jurídico que lesionaste. Hay un código que te dice cuánto te toca, un juez que te dice cuánto te tocó, y un juez de ejecución penal que va a vigilar que en esos años que te toque se te cumplan tus garantías y vos avances en un régimen progresivo de libertades. Después podemos criticar si eso resulta o no resulta en la Argentina, pero la ley está muy bien. Ahora, si vos haces un delito y tu delito tiene que ver con una causa de inimputabilidad que te hace peligroso, el juez no te puede soltar, según el Código Penal. ¿Por qué? Porque te tiene que aplicar una medida de seguridad basada en dictámenes médicos, que pueden ser periciales o de rango pericial. Entonces, desde una corriente del derecho se critica a estas medidas de seguridad como penas camufladas, porque en definitiva son penas de duración indeterminada, que escapan a las garantías. Ahora bien, esto es muy lindo. Sacamos la internación psiquiátrica del ámbito de lo penal. Pero la seguridad de la población y de la misma persona sigue siendo un asunto del Estado. Ahí está habiendo una discusión jurisdiccional en el inimputable. ¿Quién da la orden de la internación? ¿El juez penal, que lo declaró inimputable, o lo toma un juzgado civil de familia y capacidad? Bueno, la discusión existe en la actualidad. ¿Qué pasó recientemente? Algunos lo sabrán. 2 psiquiatras le dijeron al juez, nosotros no vamos a internar, porque la ley de salud mental tenemos derecho a no internar. Y el juez le dijo, sí, pero la ley de salud mental dice que al juez penal no se aplica la ley de salud mental, así que yo los voy a procesar por desobediencia. O sea, hay que tener cuidado en la manera en que se están leyendo las leyes y en la manera en que se interacciona con el sistema judicial, porque están poniendo el propio cuerpo. Esa batalla se la puede dar entre abogados o a través de un abogado, no así en asimetría. Es como decirle al policía de la esquina, yo hago lo que se me canta porque tengo derechos civiles. Cuidado, se están haciendo cosas por envalentonamiento que están perjudicando a los propios psiquiatras. ¿Cuáles son los puntos cardinales del riesgo entonces? Una propuesta. Que haya riesgo de daño, que surja de una evaluación interdisciplinaria de cada situación particular para un momento determinado. Esto es lo que se desprende del artículo 5. Tomemos la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española. La situación, el estado es una situación en que se encuentra alguien o algo y cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Es decir, que la situación es un proceso de estados. Yo no me voy a meter sobre esto, pero quiero decirles que la constitucionalización del derecho civil da origen a nuevas fuentes de obligaciones. Ya no es meramente un daño que se constate y que se objetiva. Hay derecho a la intimidad, derecho a la confidencialidad, hay circunstancias en las cuales uno puede violentar la confidencialidad, ¿sí? Si el paciente consiente, la interconsulta, el estado de necesidad, ante la obligación legal de informar a las autoridades, ejemplo, la doctrina Tarasov, ¿de acuerdo? Ahora, miren qué interesante esto. Frente a una orden judicial que releve al profesional del deber de confidencialidad, pero no por eso está obligado a violarlo. El profesional puede negarse. Miren, si la respuesta lo expusiere a un enjuiciamiento penal o comprometiera su honor, o si no pudiera responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial. Es decir, que a veces las cosas no son tan blanco o negro. Y hay que asesorarse mejor. Por eso a mí me llama la atención cómo está lleno de especialistas en las redes sobre la ley, ni hablar en los medios, sobre la ley de salud mental en base a 3 renglones de la ley de salud mental. Que no es la Biblia. No es un texto sagrado. Se lo puede discutir. Pero no es necesario voltearlo. Uno se puede sentar en las distintas instancias del poder y de los órganos que existen al respecto e incidir en la agenda pública, participando, dando la discusión, ofreciendo argumentos, exigiendo políticas de salud y mostrando los errores de interpretación que pueden estar teniendo y hasta los prejuicios. Esa es la opinión que sostenemos en APSA en esta decisión de haber ingresado al órgano de revisión. Todo esto ocurre porque
Cuando uno se enferma del corazón y lo van a operar, nadie duda que hay una patología en el corazón. Lo que nos pasa a nosotros en la sociedad occidental es que la duda existe acerca de cuánto hay de patología en aquello que nosotros decimos que hay patología. Y esto es una discusión que arranca con toda la fuerza en los años 60 y sigue estando en la actualidad. En Argentina, en el continente, en Estados Unidos. Ustedes saben, por ejemplo, que en Estados Unidos, en Massachusetts, si un paciente está declarado insano y tiene juez, para recibir antipsicóticos tiene que recibir autorización del juez porque se considera que el antipsicótico invade procesos de pensamiento. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a discusiones que pueden estar por venir. Si vamos a poder usar antipsicóticos o antidepresivos, si esos tratamientos van a ser considerados invasivos. Hay gente muy radicalizada a nivel de del comité de la convención que está postulando eso. Entonces en la Argentina discutir que un dictamen de riesgo está firmado junto a un psicólogo, es una discusión que atrasa. Hay otras cosas que nosotros tenemos que estar para discutir. Hay una observación del Comité de la Convención que dice que hay que terminar con la inimputabilidad, porque estigmatiza. Eso es Prepinel. Bueno, nosotros tenemos que estar en una discusión de avanzada, abrir los ojos. Estamos discutiendo para atrás. ¿Qué pasa? Hay una tensión entre dos derechos. El derecho a la salud, pero... Bueno, el derecho a la salud y el derecho a la libertad, que nada debe aparecer, lo tengo tapado. Lo que yo quiero señalar acá, y esta es una diapositiva muy vintage, porque yo vengo hablando de los paradigmas, en esta cuestión de la ley, quiero decir. Ustedes saben que esta es la caricatura de Thomas Kuhn, que habla de lo que es un paradigma en la estructura de las revoluciones científicas. Entonces él lo que va a decir es que un paradigma es un conjunto de preguntas y respuestas que en realidad son preguntas que ya conocen la respuesta, porque un paradigma tiende a perpetuarse. La ley de gravedad, por ejemplo. Yo todo lo que haga va a ser para confirmar la ley de gravedad. Cuando hay algo que no puede ser explicado por la ley de gravedad, se produce la primera tensión paradigmática, la anomalía al paradigma, va a decir Kuhn. Cuando la anomalía crece, cae el paradigma y va a venir otro paradigma. En la historia natural de las ciencias, no hay una superposición de paradigmas. Los paradigmas son por eso inconmensurables. Pero en las disciplinas sociales no es tan fácil. Lanterí Lorá estudió el proceso de paradigmas aplicados a la psiquiatría. Ahora, acá en salud mental, lo que se está viendo es que a fuerza de activismo, que es activismo y campaña pública, que es algo que nosotros tenemos que aprender, se generaron un movimiento social de décadas que nace en Estados Unidos con aquel eslogan de todo sobre nosotros, nada sin nosotros. Ese era el eslogan, ¿de acuerdo? En donde se lleva a un cambio de modelo que se cristaliza en este modelo social de la discapacidad. De la mano de este modelo social de la discapacidad, se entiende de otra manera la ley de salud mental. Este proceso también puede ser visto desde la mirada hegeliana de la tesis y de la antítesis. Lo que está ocurriendo en la discusión en blanco y negro es que estamos, en mi opinión, cristalizados en una tesis y en una antítesis, y no estamos pudiendo avanzar hacia una síntesis. En pequeña escala, la propuesta que hacemos algunos de interpretar al riesgo cierto e inminente, a la situación de riesgo cierto e inminente como de riesgo grave, es un intento de síntesis. Porque no hay en ningún lado que esté prohibido que nosotros usemos categorías de la clínica psicopatológica. Los libros y la OMS hablan de gravedad de riesgo. Y eso es algo en que todos estamos coincidiendo. Entonces la propuesta de síntesis, y que con otra intención habíamos empezado con Leo Gioldi en el 2010, es asimilarla a la noción de riesgo grave. De tomar a la conducta no como un rasgo, sino como algo común emergente. Un atributo de estado, no de rasgo.